Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Radio Católica 101.7 de FM presenta al presbítero Andrés Alejandro Chablé con la reflexión del Evangelio de hoy. Escuchemos. Una estrella que ilumina tu camino. Shalom, hermanos y hermanas. Bienvenidos a este lunes 1 de febrero del 2021 del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vio corriendo desde el cementerio a un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con las cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr. Vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaba comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjenos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hasta el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, hemos escuchado este Evangelio de San Marcos, es el capítulo 5, versículos del 1 al 20. El pasaje se conoce clásicamente como el endemoniado de Gerasa o de Gerasa. Este lugar fue invadido prácticamente por los romanos en el tiempo de la conquista de Roma a Palestina, hacia el año 63 a.C. Algo nos quiere decir Marcos con este texto. El endemoniado es una representación que hace Marcos de los demonios que llegaron con la militarización romana a Gerasa y a toda Palestina. La clave nos la da en el nombre que da el endemoniado. Jesús le pregunta: ¿cómo te llamas? El endemoniado dice: me llamo Legión. Las legiones romanas se componían de 6.000 soldados cada legión. Una legión tenía 6.000 soldados. Por eso el endemoniado dice: me llamo Legión. Quiere decir, aquí hay más de 6.000 soldados en Gerasa. ¿Por qué los demonios? Estos demonios son las fuerzas malignas, las fuerzas del mal que llegan con la militarización romana. Es la escenificación prácticamente que hace el evangelista Marcos
de lo que sucede cuando un país extranjero poderoso militariza a un pequeño país como Palestina. Con la militarización llegan todas las cosas malas, todos los demonios. Recordemos que Marcos maneja el concepto de demonio como la fuerza del mal que sale del corazón humano. Y con la militarización llegaron los demonios, la violencia, la violación a los derechos humanos, la pobreza, la inseguridad social y tantas otras situaciones de dolor y de tristeza para el pueblo de Gerasa. El endemoniado representa a la comunidad encadenada con grilletes para someter por la fuerza del mal. Las cadenas y los grilletes representan la esclavización del ser humano por causa de la fuerza del mal que se está ejerciendo contra el pueblo. Gerasa parece que era una provincia muy próspera, pacífica, pero cuando llegan los soldados romanos, entran los demonios. Recordemos que este pasaje está montado desde el Evangelio de San Marcos, después de que Jesús deja en vergüenza a los escribas y fariseos, que le dicen: tú expulsas a Satanás por el poder de Satanás. Y Jesús les contesta: si yo expulso a Satanás con el poder de Satanás, ¿cómo es que subsiste el reino de Satanás? Un reino dividido va a la ruina. Satanás no puede estar en contra de sí mismo. Si yo expulso a los demonios con el poder de Dios, eso significa que el reino ya está presente. Viene la discusión también de los alimentos, que hasta el día de hoy algunas religiones como el judaísmo y otras sectas defienden que algunas comidas de algunos animales prohibidos hacen impuro al ser humano, quiere decir, lo hacen pecador. Jesús discute y los deja en vergüenza, diciéndoles: no es lo que entra por la boca lo que mancha al hombre y a la mujer, porque lo que come el hombre y la mujer entra por un proceso digestivo y lo que no aprovecha el cuerpo lo desecha. Lo que sí mancha al ser humano son los demonios que salen de su corazón, y menciona varios de ellos: frivolidades, egoísmos, violencia, adulterios. Todo lo que ofende la vida del ser humano, a eso le llama Jesús los demonios. Shalom, hermanos y hermanas, hasta el próximo comentario.